pero en México. Y vamos a hacerlo a través de dos grandes arquitectos que hasta cierto punto marcan las dos principales corrientes funcionalistas que se van a dar en México. Una que es la de la UNAM, a través de Mario Pani, y la del Politécnico a través de lo que es Juan O'Gorman, ¿sí? Entonces, voy a hacer la presentación. Si esto me da chance. Okay. Ok, alguien que me haga el favor de decirme si sí se ve la presentación, por favor. Hola. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces empezamos con Mario Pani. Me imagino que todos conocen esta obra, una obra de él. Fue arquitecto, pero también urbanista, uno de los más importantes urbanistas de México, y trajo algunas de las ideas de Le Corbusier a México. Y bueno, esta obra es el Hotel Alameda, que todos conocemos. Tuve la fortuna de conocer a Mario Pani en persona, en un congreso, y obviamente estaba yo bien chica, realmente, y se me ocurrió preguntarle que qué opinaba de su Hotel Alameda en Morelia después de tantos años de haberlo hecho. Y me dijo, no, fue mi pecado de juventud por el hecho de haber construido una obra que pues rompía completamente con el entorno que tiene alrededor. Sin embargo, pues hoy en día yo creo que ya no nos podemos imaginar el centro de Morelia sin este edificio. Pero bueno, aquí ya vemos las características de la arquitectura funcionalista y lo obligaron a que tenía que más o menos integrarse al contexto. Entonces es que utiliza la cantería rosa, cantería, no cantera. Cantera es el lugar de donde se saca la piedra. Entonces lo correcto es decir cantería rosa. Y le añade estos pequeños elementos de estilo neoplateresco, que también habían estado de moda en periodos anteriores, como ya lo hemos platicado. Su carrera la estudió en París, en Francia, y ya después va a ser revalidados sus estudios en la UNAM. Y bueno, este es uno de los edificios de sus obras más interesantes, que es el Conservatorio Nacional de Música, que se encuentra en la Ciudad de México. Hoy en día es muy famoso porque sus diseños acústicos hacen que sea uno de los mejores espacios para la enseñanza de la música. Además de que, bueno, no es la única carrera que tenemos dentro del conservatorio, pero aquí el énfasis es en música. También fue un innovador de la morfología urbana, como decimos urbanista, en la Ciudad de México. Construyó en muchas zonas y participó en grandes conjuntos, ciudad satélite, que realmente es espectacular. Yo crecí ahí, en Ciudad Satélite, hasta los 8 años que nos venimos a vivir a Morelia, pero yo vivía ahí en Ciudad Satélite. Era un diseño fabuloso a partir de circuitos y a partir de retornos. Tenía su zona cívica, bueno, tiene zona cívica, tiene también un templo fabuloso, diseño
arquitectónico de esa época. Obviamente, pues la gran plaza de Ciudad Satélite. Entonces, es un diseño muy interesante. Y lo hizo con Domingo García Ramos y con José Luis Cuevas, obviamente el arquitecto pintor. Hizo muchos multifamiliares en todas partes de la Ciudad de México. Algunos de ellos se cayeron durante el temblor del 85, por cierto. Y bueno, el condominio en Paseo de la Reforma, que fue el primero de su país, o sea, completamente innovador. Y bueno, aquí vemos uno de esos multifamiliares, es el Juárez, creo que es de los que se cayó, si no me recuerdo. Y bueno, la arquitectura sobre pilotes, las ventanas, sí, ventanas horizontales, o sea, muy con las ideas traídas de Europa principalmente, pero dándoles el toque mexicano, ¿sí? Y bueno, lo podemos observar en este tipo de detalles tipo grecas prehispánicas. Entonces, sí hay una influencia también de lo mexicano en sus obras, al igual que, bueno, la de Juan O'Gorman es mucho más marcada. Fundador del Colegio de Arquitectos de México, la revista Arquitectura, que, bueno, fue de lo más importante que hubo, porque ahí se plasmaban obras de los arquitectos, sí, pero también los principios de la teoría de lo que es la arquitectura funcionalista y el urbanismo en México. Entonces, durante todo el siglo XX, esta revista estuvo ahí, pues, produciendo discusión y crítica. La obra que publicaba en ese momento de Augusto Álvarez, de Juan O'Gorman, que es el que vamos a ver más adelante, obviamente José Villagrán García, que, bueno, ustedes ya lo vieron en teoría de la arquitectura, con su transformación de la tríada vitruviana, añadiendo la dimensión de lo social. Vladimir Caspé y Matías Geritz. Estuvo publicada por más de 40 años, o sea, es bastante, 119 números. Y bueno, aquí tenemos el diseño de otro de estos grandes multifamiliares. Este es el Miguel Alemán, también de los que se hicieron cuas en el 85, si mal no recuerdo. Me creo que unos sí están todavía y otros no. No recuerdo cuáles son, perdón. Son enormes, son puros departamentos para alojar muchísimas familias. O sea, son proyectos de una envergadura inmensa y los edificios están unidos a través de espacios verdes, tienen algunas canchas, tienen pues algunos elementos de recreación fundamentalmente. Pero lo básico es que es grandes hacinamientos, creo yo, habitacionales. Luego tenemos esta obra, el conjunto Nonoalco-Tlatelolco, que, bueno, habla un poco de lo que era el funcionalismo de hacer estas obras a como de lugar, y la verdad es que el señor no tenía mucho respeto a lo que es la arquitectura prehispánica, aunque retomaba los motivos, pero la obra no. Este conjunto está alrededor de una plaza que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, porque alrededor de esta hay una zona arqueológica y también hay un templo del periodo virreinal, entonces es la otra, y finalmente, bueno, la zona contemporánea, ¿no? Entonces, lo español, lo indígena y lo mestizo. ¿Cuál fue la bronca de este señor? Que no le importaba y empezó a querer construir encima de lo que es la pirámide de Tlatelolco. Incluso, cada vez que podía,
estaban haciendo sus trabajos ahí los arqueólogos, haciendo el agujero y demás, pues en la noche no iba el señor y los volvía a tapar. Su idea principal era destruir la pirámide y construir encima, en el centro precisamente de lo que es la pirámide de Tlatelolco. O sea, realmente fue una lucha completa entre Pani y Elina, pero bueno, al final, como pueden observar, pues sí se respetó una parte del centro ceremonial, lo más importante, pero inmediatamente a un ladito está este conjunto de Tlatelolco. Y bueno, el famoso 2 de octubre, pues su lugar principal fue aquí precisamente en este conjunto urbano, en la Plaza de Tres Culturas, que es ahí donde se dio pues la matanza del 68. Entonces, es un lugar con mucha historia, buena y mala. Él hizo un gran conjunto, diseñó un proyecto para todo lo que es el crucero de la Avenida Reforma con la Avenida de los Insurgentes, que es uno de los cruces más importantes en la Ciudad de México, porque son dos de las arterias básicas de la traza urbana de México. Y bueno, hizo todo un proyecto, aunque al final la parte que se construyó, pues es nada más que es el Hotel Plaza. Y bueno, si ven este Hotel Plaza y recuerdan el Hotel Alameda de Morelia, pues creo que pueden ver perfectamente la unión entre ambos proyectos. Aquí, pues obviamente no necesitaba utilizar cantería rosa, ¿verdad? Lógico. Y bueno, tiene otro diseño en lo que es el acceso, precisamente ya que no necesitaba preocuparse por lo que es el alineamiento de los paramentos de este proyecto. Y bueno, la verticalidad y las estructuras muy parecidas a obras que ya hemos visto anteriormente de arquitectos tanto europeos como de Estados Unidos. Otro hotel muy famoso es el Hotel Reforma, igual dentro de esta gran avenida, Paseo de la Reforma, que bueno, retoma mucho de los principios de Le Corbusier, básicamente, si recuerdan las obras de Le Corbusier, esto se parece mucho, desde la distribución de los vanos, el concreto aparente, la distribución de las ventanas en la parte superior completamente horizontal. En esta imagen no se ve, pero también tiene algo de diseño en lo que es la quinta fachada. Y bueno, este elemento ochavado en la esquina para dar jerarquía a lo que es el acceso al hotel. En la colonia Condesa va a haber también varias obras interesantes. Desde finales del 19, principios del siglo XX, sobre todo durante lo que es la etapa del Porfiriato, empiezan a surgir colonias periféricas a lo que era el centro consolidado de las ciudades. Y esto se va a dar en todas partes. Por ejemplo, igual aquí en Morelia tenemos la Chapultepec, ¿no? Pero en las afueras de estos centros consolidados surgen muchas colonias. Una de las primeras colonias que se van a dar en la Ciudad de México es la Hipódromo Condesa, en la cual primero va a haber una arquitectura neocolonial, básicamente, y después empiezan a aparecer obras ya funcionalistas como esta que está aquí, totalmente libre, lo que es el elemento, la fachada es libre, como decía yo, de lo que es la distribución interna, de lo que es la estructura interna. Lo que viene a ser el cubo de las escaleras, que está perfectamente marcado con este elemento vertical, y esto ya no es, esto ya es de la vivienda de acá. Lo que es el edificio es esta parte de aquí. Entonces, como ven, es 100% funcionalista.
la unidad habitacional Santa Fe en la Ciudad de México, y bueno, el graffiti que no puede faltar, y como en muchas ciudades, muchos lugares en todo México, la ropa tendida al exterior, ¿sí? Que es algo que les chocaba. Hay muchos edificios que ya en la actualidad tienen prohibidísimo eso, y por eso les ponen jaulas de tendido en la parte superior, si es que quieren tender. Si no, pues para eso compren lavadora y secadora y no tiendan la ropa. Pero bueno, el graffiti y la ropa tendida es parte de nuestra cultura, creo yo. Y bueno, igual una distribución uniforme de lo que son los vanos, cero decoración, y lo único que tiene un poco de movimiento son precisamente estos balcones, y como ven aquí hay ropa tendida y aquí también hay ropa tendida, porque este es el único que tiene ropa tendida. Otro edificio de oficinas sobre lo que es la Avenida Reforma. Les digo, Paseo de la Reforma, mucho de su carácter durante el siglo XX fue dado por Mario Pani. ¿Sí? Construyó muchísimos edificios, principalmente edificios de oficinas. Muchos de estos, hoy en día ya en lo que es el siglo XXI, han sido derribados y sustituidos por edificios mucho más altos. ¿Por qué? Pues obviamente el metro cuadrado sobre Reforma es increíblemente caro, entonces hay que aprovechar la altura en todo lo posible. Y bueno, este tipo de arquitectura funcionalista pues no ha sido muy valorada en muchos aspectos, ¿sí? Son grandes edificios que dicen, pero pues sí, ni está bonito, es una cajotota nada más que le pusieron una distribución de vanos, y bueno, por lo menos aquí tiene algo de juego de movimiento, como los otros. Y entonces por eso se les hace muy fácil. Recuerden que prácticamente toda la arquitectura del siglo XX no está protegida, salvo algunas obras y por decreto presidencial, como por ejemplo toda la obra de ay Dios mío, de Luis Barragán, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o de Juan O'Gorman, lo que es la casa estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, hay obras que sí están protegidas por decreto presidencial, pero en general, para nada. Lo que es uno de los proyectos más grandes también de Mario Pani, pues es el proyecto de la ciudad universitaria. ¿Sí? También tiene el mismo sistema que utilizó en Ciudad Satélite, en la cual son circuitos, en este caso alrededor ay Dios mío, del campus de la UNAM. Alrededor está todo este sistema de circuitos y retornos que facilitaban lo que es el acceso a los estacionamientos que estaban más cerca de los diferentes edificios. Después vamos a ver una presentación específicamente sobre Ciudad Universitaria, entonces no me voy a meter mucho en eso, pero también con José Luis Cuevas hizo un taller de arquitectura y urbanismo, planificaron la zona suroriente de la Ciudad de México y lo que viene a ser la zona industrial de Guadalajara, lo que viene a ser la de Acapulco, con gran avenida que es el Malecón, a lo largo del cual está pues realmente toda la ciudad importante de Acapulco. Lo que es la región enequenera de Yucatán. Nos estamos hablando de proyectos muy grandes, ¿sí? Y bueno, como decíamos, el conjunto de Ciudad Universitaria que va a ser en conjunto con Enrique del Moral. Y aquí, bueno, una imagen, la Torre de Rectoría, precisamente obra de Pani, y que, bueno, sigue ahí con Dios mío, un mural de Diego Rivera. Otro condominio en Paseo de la Reforma
Como ven, tiene el mismo diseño que les mostré anteriormente, simplemente es puro cristal y algunos elementos de muro cerrado para dar un poco de movimiento a la fachada, pero recuerden, todo esto es estructura metálica, cristal y bueno, esto que podría ser, no tabla roca porque todavía no existía en ese momento, pero sí un tipo parecido de muro simplemente ligero para lo que es la fachada. La unidad habitacional Jamaica en la Ciudad de México tiene las mismas características. Acá arriba pueden ver las jaulas de tendido para que no tengan la ropa en las ventanas, pero pelearse aquí por un estacionamiento es todo un cohete, que es parte del problema de muchas de estas unidades habitacionales de Mariopán, y que no pensaba que todos los habitantes podían tener coche. Prácticamente todos este tipo de edificios adolecen de falta de estacionamientos. Igual muchos de los edificios que acabamos de ver de Reforma, igual no tienen espacios suficientes para estacionamiento. La macroplaza de Monterrey fue construida encima de pues lo que es la parte antigua de Monterrey. Muchas obras impresionantes fueron destruidas. Una de mis favoritas era el Cine Elizondo, que era espectacular. Su fachada totalmente art déco y el interior tipo teatro chino, con oro, con rojo, con dragones, con leones, fabuloso. Pero bueno, en general los regios realmente no apreciaron su arquitectura histórica y la tiraron para construir esta macroplaza. Y dentro de ese conjunto está esta obra, el famoso Condominio Acero, precisamente donde estaban algunas oficinas y de lo que es una de las acereras de Monterrey. Cristal y algo de movimiento en lo que es la distribución de los vanos. Sin embargo, bueno, está todo estandarizado, todas las ventanas miden exactamente lo mismo, no hay mayor decoración y hasta ahí. Bueno, el otro arquitecto es Juan O'Gorman. Él no solamente fue arquitecto, sino también pintor, un muralista extraordinario. O sea, yo creo que es de mis favoritos. Me gusta más la obra de O'Gorman que la de Diego Rivera, de ese tamaño, creo yo. Y bueno, su obra también fue muy interesante. Algo que quiero que noten es esta cubierta que ven atrás. Juan O'Gorman va a ser el primero que utiliza en México la losa aligerada. Él lo hacía con bloques de ladrillo, pero hueco, y es lo que utilizaba en lugar de lo que hoy en día usamos como el casetón de unicel, ¿sí? Pero el primero que utiliza losa aligerada en México es Juan O'Gorman. Estudió arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. O sea, le tocó la parte de transición en este aspecto. Y bueno, aquí tenemos una de mis obras favoritas de Juan O'Gorman, que es el Anahuacalli. Es un museo que está diseñado para albergar la obra de Diego Rivera. Hoy en día también no solamente se conoce como Anahuacalli, sino también como Museo Diego Rivera, totalmente inspirado en la arquitectura prehispánica. Juan O'Gorman le tenía muchísimo respeto y admiración a todo lo que eran las culturas mesoamericanas, y bueno, esta obra lo refleja por completo. Retoma la idea de lo que es el tablero talud, incluso lo que viene a ser el arco falso maya, y lo construye con esta piedra volcánica
que hay en esta región, es el sur de lo que es la Ciudad de México. La casa de mi hermano está ahí muy cercana, por eso he podido visitarlo. Vale mucho la pena ver esta obra. Primero, trabaja bajo la influencia de Le Corbusier y es de los que introducen la arquitectura funcionalista. Esta es una de sus casas, esta se conoce como la Casa Juan O'Gorman, en la cual vemos todos los principios de la arquitectura funcionalista, ¿sí? Desde lo que es la arquitectura sobre pilotes, el diseño de la escalera, la distribución de las ventanas, con este principio que ya hemos hablado de la continuidad del espacio interior con lo que es el espacio exterior, e incluso, no puse esa foto, no la he puesto, no se preocupaba mucho por la privacidad hasta cierto punto, porque tiene la puerta del baño, la abres y está ahí la taza de baño. Entonces, está muy visible el asunto. Pero bueno, aquí ya va a utilizar la losa aligerada que les mostré en las imágenes anteriores. Esta casa está pegadita a lo que es la casa estudio de Frida y Diego. En una segunda etapa tuvo mucho la influencia de Frank Lloyd Wright y de su arquitectura orgánica. Y bueno, este es un proyecto para Manuel Toussaint. Manuel Toussaint fue un gran historiador de la arquitectura mexicana, principalmente de lo que es el periodo virreinal. Tiene varios libros. El más importante, Arquitectura Colonial de México, que realmente es virreinal. La palabra colonial, desde mi punto de vista, no es la correcta, no es la adecuada, pero bueno, tenemos la arquitectura sobre pilotes, la distribución de los elementos geométricos. Bueno, yo creo que esta obra es más influencia de Le Corbusier que de Frank Lloyd Wright. También fue profesor en el Instituto Politécnico Nacional y el señor es el que creó la carrera de ingeniero arquitecto. Es el culpable de que muchos de sus profesores todavía hagan mucho énfasis en la arquitectura funcionalista, ya que recuerden que nuestra facultad de arquitectura fue fundada principalmente por ingenieros arquitectos, y bueno, tengo el honor de que mi papá es el director fundador. Mi papá es ingeniero arquitecto y me dio clases y fue terrible, fue muy pesado y no me dejaba utilizar colores en mis planos como mis compañeritos. A mí nomás me dejaba utilizar o naranja o sepia. Pero bueno, la arquitectura tiene mucho que ver con estos principios. Y recuerden que Hans Meyer, de la Bauhaus, va a colaborar precisamente con Juan O'Gorman para este diseño del plan de estudios de la ESIA. ESIA es Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Y bueno, aquí un proyecto que refleja precisamente esos principios de la arquitectura funcionalista. Si checan esto y recuerdan lo que hemos visto de la Bauhaus, pues bueno, básicamente es el mismo concepto. Trabajó en muchos proyectos grandes, como el nuevo edificio del Banco de México, pero yo creo que de lo que más huella dejó, aunque muchas de estas ya no existen, desgraciadamente, 26 escuelas primarias distribuidas en toda la Ciudad de México. O sea, son un chorro y un montón, realmente. Y bueno, este es el tipo de escuelas que se hacían siguiendo, obviamente, los principios del funcionalismo. Hacia afuera, grandes bloques cerrados, nada más con algunas perforaciones para iluminación, pero básicamente son grandes prismas de concreto aparente hacia afuera, y hacia adentro la distribución de
¿cómo se llama esto? Pasillos cubiertos con sus barandales, ¿sí? Patios abiertos con canchas y cosas por el estilo, ¿sí? El modelo tradicional de escuelas primarias, que bueno, después va a retomar el CAPSE y hoy en día tiene otro nombre que todavía no me he podido aprender, pero bueno, es lo que quedó en lugar del CAPSE. Ay, su obra hermosísima en el Pedregal de San Ángel, su casa, maravillosa, como pueden observar. Desgraciadamente fue destruida y ahorita hay un edificio ahí horrendo, nada que ver. Pero vean, o sea, todo con piedritas, con mosaicos para crear un lenguaje, como les digo, muy relacionado con las culturas mesoamericanas. Aquí está su hija Ana. Y vean se pixeló. Bueno, este es parte del interior con esta sensación de una cueva, básicamente. Aquí está el señor Juan O'Gorman leyendo, el canito, por supuesto, las escaleras. O sea, era una obra realmente muy, muy, muy bonita. Desgraciadamente, pues ya no existe. En San Ángel va a construir el museo Casa Estudio de Diego Rivera, que para mí es fabuloso. Esto debería de ser la receta para cualquier matrimonio exitoso. La casa de Diego, la casa de Frida. Cada quien tiene su casa, pero unidos por un puente. Cuando tienen ganas de convivir y de estar juntos, nomás cruzan el puente y se acabó. Perdón. Pero cada quien tiene su propio espacio. Entonces, este es un proyecto fabuloso. Todavía se ha mantenido, como les digo, está protegido por decreto presidencial, y en lugar de tener una barda de acero, de concreto, de tabique, la barda está construida con puros cactus, estos que se llaman órganos, y eso es lo que está delimitando el espacio. Es esta relación con lo tradicional de los pueblos mesoamericanos que utilizaban, y bueno, todavía varios pueblitos de México siguen utilizando este tipo de elementos para delimitar el terreno de sus casas. Es una obra que es con distribución de ventanas, también es un gran cubo, básicamente son grandes cubos con sustracciones y adiciones, el blanco y el azul, o sea, son los que dan movimiento y dan esta separación de las dos casas, pero todo va a tener estos elementos tubulares rojos que se utilizan por todas partes, tanto en el interior como en el exterior. Y como pueden ver, aquí está precisamente el puente que une las dos casas. Entonces, yo creo que no se podían ver cuando llovía, porque como pueden observar, la escalera está completamente a la intemperie, entonces había que treparse agarrándose de estos, como les digo, tubos rojos, y ya cruzar para llegar a la casa de Diego. Es una obra muy grande, vale mucho la pena visitarla. Si pueden, realmente vayan a verla. Tiene, o sea, las características arquitectónicas del funcionalismo para entenderlo realmente. Esta obra es ideal. También lo que es la distribución interna, por supuesto. Su obra pictórica más celebrada es esta, la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Estamos hablando de 4,000 metros cuadrados que pintó el señor, que son en las 4 caras de este gran bloque que es la Biblioteca Central. Están hechos con mosaico de piedras de colores traídas de muchas partes del país, y bueno, cada una de las caras representa algo diferente. El norte, el pasado prehispánico; el sur, lo que es la parte virreinal o colonial; el oriente, lo que es el mundo contemporáneo; y finalmente el poniente,
lo que es la universidad y el México actual. Obviamente estamos hablando del México de 1954, que es cuando va a ser inaugurada la ciudad universitaria de la Ciudad de México. Y bueno, así como Pani nos dejó su Hotel Alameda en Morelia, Juan O'Gorman nos dejó este magnífico mural, está en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra de la ciudad de Pátzcuaro. Por si quieren ir a visitarlo, está aquí muy cerca, pasan por su nieve de pasta y luego ya entran para ver la composición de este hermosísimo mural. Como decía Juan O'Gorman, para mí es uno de los mejores muralistas que ha tenido México. Bien. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, chismes? ¿Algo? No, maestra. Ok, gracias, María. Bueno, pues entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos el jueves, primero Dios. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Maestra, Y disculpe. Mándeme. No estuve para el pase de lista, llegué tantito tarde. No pasé lista, perdón. Ah. Pero me aparece en la lista de conexiones, no te preocupes. Ah, perfecto, maestra. Sale. No, Sí, no te gracias. preocupes, César. Sale. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Gracias, bye. Maestra. Para dormirlo. Hombre, güey. Ya despierta, cabrón. No creo dormir. No, ya no más porque almorcé si no también me acabo dormido, güey. Entonces, güey, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé, que quedar una. Espérate, está grabando. No, sí es cierto.